Hola de nuevo, soy Pepe Albella, técnico de sonido del Centro de Música Joven Pedro Bastarrica de Oviedo, y en este segundo vídeo sobre distorsión me voy a centrar en la distorsión no lineal, que es ese tipo de distorsión que nos viene a la cabeza cuando hablamos de amplificadores, válvulas, pedales, saturación y demás tipos de distorsión del sonido. Recordaros que este tipo de distorsión no lineal ocurre cuando llevamos un sistema, un equipo, una válvula, la sobrecargamos por encima de sus posibilidades y nos va a producir un corte en la onda, en las diferentes frecuencias, y a su vez nos va a añadir una serie de armónicos y subarmónicos que darán carácter al tipo de distorsión. Lo primero que conviene matizar es que en el mundo digital el exceder los 0 decibelios, el poner un canal de entrada o cualquiera de los buses para hacerlo pasar de los 0 decibelios nos va a dar como resultado sonidos indeseados, en el fondo una mala calidad de sonido que conviene en todo momento evitar. Sin embargo, en el mundo analógico, la respuesta ante los excesos, ante la superación de esos umbrales en los cuales nos movemos por debajo de 0 decibelios, nos va a proporcionar unas características del sonido, ya os digo, a través de esos armónicos y de ese corte de la onda, que en muchos casos es recomendable y en muchos casos se persigue como efecto o simplemente para dar ese calor a nuestros temas. También conviene diferenciar el hard clipping del soft clipping. El hard clipping ocurre cuando al sobrepasar esos niveles de voltajes, cuando excedemos los umbrales en el que nuestro equipo no distorsiona, una vez sobrepasados esos límites, el hard clipping nos va a dejar la onda totalmente recta, nos la va a dejar cuadrada en esa zona, y aparte de los armónicos que va a producir, y nos va a dar un sonido bastante más agresivo que el soft clipping. Que el soft clipping lo que hace, una vez superados esos niveles, esos umbrales donde el equipo trabaja en condiciones adecuadas, una vez que supera esos límites de distorsión, no nos va a dejar la onda totalmente aplanada, va a hacer un poco el efecto de un compresor, nos lo va a moldear ajustando como puede, ya os digo, en el mundo analógico, y nos va a crear también una serie de armónicos que en la mayoría de los casos son más armónicos, digamos, más agradables al oído. Es el caso de la saturación y del overdrive. La distorsión, la saturación existe en la música rock desde siempre, pues desde los años 40 con los bluesman, que debido a la poca potencia de sus amplificadores y que también buscaban ese sonido desgarrado y llorón, ya ponían a prueba sus amplificadores, haciéndolos sobrepasar, haciéndolos distorsionar, y ya en los años 50 se popularizó con, bueno, Chuck Berry como, digamos, pionero, que llevó a las masas este sonido distorsionado de su amplificador al darle ahí más calor del que aconsejaban los técnicos y conseguir este sonido desgarrado, distorsionado o overdrive de una manera natural. También durante los 50 y los 60 los técnicos de sonido dejaron de ser tan conservadores, y a la hora de pasar la música a sus bobinas, a sus magnetófonos, excedían ese nivel de 0 decibelios, permitiendo 3, 6 decibelios, y dándose cuenta de que con esa saturación, esa pequeña distorsión, la cinta se descomponía de determinada manera y daba unos armónicos y un calor que a partir de entonces se popularizó y fue en ciertos estilos de música buscado por los ingenieros de sonido. En cuanto al tipo de distorsión y saturación que vamos a tener, va a depender muy mucho de si es hard clipping o soft clipping, que el soft clipping, como os comenté, nos va a dar un sonido más agradable,
y luego dependiendo del número de armónicos y subarmónicos que nos produzca y cuál de esos armónicos nos realce. Esto nos va a dar el carácter de cada uno de los diferentes tipos de distorsión. Para ver cómo reacciona nuestro sonido ante la distorsión y la saturación, pongamos que tenemos una onda senoidal pura fundamental de 1000 Hz y la distorsionamos, nos va a producir armónicos en los múltiplos de esa frecuencia. Si tenemos 1000 Hz nos va a producir 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 y así sucesivamente. Conviene saber que los armónicos pares, los múltiplos pares de esa frecuencia, van a ser octavas de esa nota fundamental. Por otro lado, los armónicos impares tienden a ser más disonantes. Por ejemplo, el tercer armónico corresponde a una quinta de esa nota fundamental, el quinto armónico corresponde a una tercera, pero ya no es una afinación tan precisa, y en cuanto nos alejamos en los armónicos, más van a diferir esos armónicos impares de la afinación correspondiente a ese armónico. Sabiendo esto, conviene diferenciar entre las distorsiones cortas y las distorsiones largas. Las distorsiones cortas probablemente nos van a producir solo 2 o 3 armónicos que nos van a realzar, probablemente los pares, y nos va a dar lugar a unas distorsiones suaves y cálidas, como puede ser el overdrive o la saturación de válvula o de magnetofón. Por otro lado, si la distorsión es muy larga, cuanto más larga la tengamos, más agresivo y disonante va a resultar esa distorsión, ese sonido. Es el caso, por ejemplo, de los pedales de distorsión, que ya tienen muchos más armónicos, impares incluidos, y un paso más allá está el fuzz, que ya tiene unos determinados subarmónicos que ya no son, digamos, múltiplos de esa frecuencia fundamental, sino que se producen otros subarmónicos que se podrían clasificar como ruido, aunque ya sabemos todos que el ruido a veces puede resultar hermoso. Así pues, tenemos infinidad de distorsiones y saturaciones en el mundo analógico, empezando por el tipo de amplificador con su correspondiente overdrive incluido, su distorsión, el tipo de válvula, el fabricante de válvula, diferentes modelos de válvula, los transistores, la emulación de cinta magnetofónica, en fin, tenemos un montón de distorsiones que bien podemos usar para darle calor a nuestros temas, o simplemente como un efecto más. Por supuesto que el mundo del audio digital, emulando a sus parientes analógicos, nos va a poner a nuestra disposición todos estos tipos de distorsión en diferentes plugins, con lo cual vamos a poder emular una distorsión, un fuzz, una cinta magnetofónica, un plato giradiscos, 1000 tipos de pedales, con lo cual tenemos reflejado en el mundo digital también el mundo analógico. Espero que con estos pequeños conceptos teóricos os ayude un poco a situar cómo funcionan las distorsiones y con qué se corresponde cada uno de esos pedales que podéis usar, o de esos efectos de saturación que incluís en vuestras producciones. Nada más por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, cuidaros y un abrazo. Hasta luego.